Hola, hola, reciban un atento saludo de mi parte. Mi nombre es Danilo Manzano, soy activista LGBT y actualmente soy director en la Fundación Diálogo Diverso. Quiero agradecer muchísimo esta oportunidad por parte de nuestros amigos, amigas y amigues de Fundamedios y poder estar aquí en Talks al Grano, este gran espacio que nos permite llegar a ustedes con información temática, en este caso para hablar sobre los derechos de la población LGBT. Bueno, quiero contarles brevemente qué es lo que yo hago. Yo actualmente tengo 34 años, como les había comentado, soy director aquí en la Fundación Diálogo Diverso, pero bueno, este camino, esta forma de vida al servicio de la comunidad, yo empecé a formarme en derechos humanos desde bien chiquito, desde bien chamito. Yo empecé aproximadamente a los 10 años a participar en oportunidades que tenían como objetivo vincular a la niñez en procesos de democracia. Siendo así, pude ser electo presidente de la escuela La Sade en la escuela, acá en la ciudad de Quito, y luego de esto, pues tuve la oportunidad ya de vincularme en temas que tenían que ver con derechos de niñez y adolescencia en el Ecuador. Esto me permitió, desde bien chiquito, poder generar este interés ciudadano de empezar a trabajar por las causas, pero particularmente de poder formarme dentro de un activismo de enfoques sociales y sobre todo de enfoque de derechos humanos. Luego ya vino la adolescencia, en aquel momento álgido para mí de poder querer salir del closet, que se dio en contextos no muy agradables, lastimosamente la realidad que vivimos las personas LGBTs, en nuestra gran mayoría, pues la primera forma de rechazo que vivimos está involucrada directamente desde nuestra familia. Pero bueno, pasó ese tiempo en la adolescencia que decidí salir del closet y fue hasta los 19 años cuando yo tomé la decisión de volver a ese camino que empecé en la niñez, de querer formarme continuamente en el marco de los derechos, formarme como un ciudadano y poder aportar a esta construcción de democracia desde un enfoque de diversidad. Siendo así, empecé ya con muchísima fuerza a los 20 años a hacer voluntariado para querer empezar a formarme como activista, a golpear la puerta de diferentes organizaciones LGBT, principalmente aquí en la ciudad de Quito, para comprender qué estaba pasando con la realidad en aquel entonces de que otros jóvenes como yo, cómo estaban viviendo su diversidad sexual, cómo estaban siendo o no apoyados por sus familias. Y bueno, así fue transcurriendo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de empezar mi formación académica estudiando relaciones públicas y al mismo tiempo también pude estudiar luego una certificación en marketing. Obtuve una beca en resolución de conflictos por parte de la Cámara de Comercio de Quito y actualmente, pues bueno, soy representante a nivel mundial de los grupos LGBT para la General Assembly of Partners de Habitat 3 de Naciones Unidas. He tenido la oportunidad también de ser conferencista TEDx y sobre todo, pues bueno, de utilizar mi voz como un espacio que permita sensibilizar, llegar a otros sectores y poder generar sobre todo varias herramientas que nos permitan generar aliados con el objetivo de que los derechos de la población LGBT no solamente trasciendan a nivel de país, sino también poder trascender a nivel internacional. Fue exactamente a finales del año 2018 cuando con mi mejor amiga, con María Gabriela Alvear, también defensora de derechos humanos, tomamos la decisión importantísima que nos cambió nuestras vidas por completo de fundar la organización Diálogo Diverso, que actualmente ya es fundación. Un poquito previo a formar la organización Diálogo Diverso, yo tuve la oportunidad de trabajar durante casi 6 años en Fundación Esquel, formándome en el tema de juventudes. Coordiné el área de juventudes dentro de esta fundación con un equipo de trabajo maravilloso y una parte muy fuerte de mi experticia ha sido particularmente desarrollar metodologías que permitan trabajar espacios de diálogo y la identificación, consolidación y entrega de herramientas para liderazgos juveniles en el Ecuador. Y bueno, una vez que formamos Diálogo Diverso, tuvimos la oportunidad de definir los ejes de acción de esta fundación linda, que es la bonita organización, así como le llamamos aquí en Diálogo Diverso. Y bueno, Diálogo Diverso nace con este objetivo de trabajar por el fortalecimiento de nuestro país a través de 4 ejes. El primero es derechos de la población LGBT, el segundo que tiene que ver con género, el segundo que tiene que ver con género, el tercero que tiene que ver con democracia y el cuarto eje que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento a través de la vinculación con la empresa privada. Desde el inicio de Diálogo Diverso, nosotros creamos un programa de protección y promoción de derechos que se llama Mi Casa Fuera de Casa, que tiene como objetivo
proteger los derechos de la población LGBT, particularmente venezolana en el Ecuador. Desde el inicio de nuestra gestión y con el apoyo de la cooperación internacional, actualmente nuestra Fundación Diálogo Diverso se encuentra en 4 ciudades. Estamos en Quito, Guayaquil, Manta y también en la ciudad de Cuenca, consolidándonos como un equipo de trabajo conformado por 45 profesionales, en su mayoría personas LGBT, que servimos a otras personas LGBTI en asistencia humanitaria. Nuestro trabajo como tal consiste en entregar y ofrecer de manera gratuita atención médica, legal, psicológica, de trabajo social, entrega de medicamentos, entrega de cash multipropósito para que la población pueda solventar diferentes necesidades y al mismo tiempo también hacemos pago de vivienda para personas en situación de vulnerabilidad y extrema emergencia. Y bueno, este trabajo que hemos hecho desde Diálogo Diverso nos ha permitido atender a más de 10,000 personas de manera directa en las 4 ciudades del Ecuador y como les decíamos, trabajando a través de este programa que tiene como objetivo la promoción y protección de derechos de la población LGBTI en el Ecuador. Pero también desde Diálogo Diverso generamos diferentes estrategias de trabajo que han tenido como objetivo vincularnos en diferentes espacios desde un enfoque ciudadano, motivando una participación más activa, generando herramientas de sensibilización para la generación de empatía hacia la temática que tiene que ver con la población LGBT. Pero así también hemos tenido la oportunidad de capacitar a cientos de funcionarios públicos en diferentes ciudades del Ecuador. Si bien la pandemia ha sido una afectación que al mundo entero nos pausó en determinados momentos, sin embargo, desde Diálogo Diverso, el adaptarnos a las dinámicas de virtualidad nos ha permitido poder continuar en el ámbito de nuestra acción y no detenernos. Yo, quiero más bien ahí empezar a comentarles por qué era importante trabajar en el enfoque de movilidad humana LGBT. Primero, es importante tener en cuenta que los derechos de la población LGBT en el país han sido históricamente invisibilizados. Si bien durante los últimos años la población LGBT hemos tenido la oportunidad de dar pasos significativos y sobre todo importantes en cuanto a alcanzar igualdad de derechos, es importante recordar que no fue sino hasta 1997 cuando el Ecuador decide despenalizar a la homosexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que recién van a ser 24 años que las poblaciones y sobre todo las personas LGBT como tal dejamos de ser vistas como criminales por parte del Estado. Anteriormente a esto, antes de 1997, la criminalización a la población LGBT, es decir, las personas como tal que llegaban a parar en la cárcel eran juzgadas como criminales, teniendo que cumplir condenas tales o similares como si hubiésemos cometido algún tipo de delito. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que, lastimosamente, el Ecuador sigue siendo parte de los países que tienen estas clínicas mal llamadas espacios de deshomosexualización. Es súper importante tener en cuenta de que no podemos curar a quien no está enfermo. En ese sentido, estas clínicas de deshomosexualización en realidad son espacios de tortura que ofrecen una falsa cura para la población LGBT y que vulneran los derechos de quienes siendo LGBTs somos obligados en contra de nuestra voluntad a ser ingresados en estos espacios bajo la complicidad de papás, mamás, de diferentes profesores, profesoras, pero sobre todo también de diferentes líderes religiosos que motivan a los padres y madres de familia para que ingresen a sus hijos una vez que estos salen del closet, mintiéndoles que a través de estos espacios pueden tener una posibilidad de curarse. Como ya les dije anteriormente, la homosexualidad, ser LGBT, no es una enfermedad, así que estas clínicas de deshomosexualización no solamente que son espacios que vulneran los derechos, sino también que funcionan dentro de la clandestinidad y sobre todo de la ilegalidad. Esto quiere decir que no es legal en el Ecuador que existan este tipo de espacios, pero lastimosamente como tal aún siguen existiendo y aún son muchísimos jóvenes de la sexodiversidad que son ingresados en contra de su voluntad en estos espacios. Muchísima gente nos preguntaba, les quiero contar, muchísima gente nos preguntaba y nos decía, ¿por qué Diálogo Diverso quiere trabajar por los derechos de los migrantes LGBT cuando hay muchísimo por hacer por la propia comunidad local? Sin duda alguna, hay muchísimo que seguir haciendo, pero es importante tener en cuenta que es un buen momento para hablar de la interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente te discriminan por el mero hecho de ser una persona LGBT, sino por este otro conjunto de variables que también están en un mismo ser humano. Para ponerles un ejemplo, una misma persona puede ser discriminada una, dos, tres o más veces por el hecho de estas diferencias y diversidades que conforman su realidad.
Puede ser una persona LGBT, migrante, en situación de algún tipo de enfermedad catastrófica, por ejemplo, o atravesar alguna otra variable que pone en riesgo su integridad en diferentes momentos. Crear entonces el programa Mi Casa Fuera de Casa como este espacio seguro para la población LGBTI venezolana en el Ecuador, no solamente que nos permitió generar un espacio seguro inicialmente en la ciudad de Quito, sino también tener la posibilidad de escalarlo gracias al apoyo de la cooperación internacional a otras ciudades del Ecuador, teniendo la oportunidad de trabajar en Guayaquil, Manta, Quito y nuestra nueva sede en la ciudad de Cuenca. Y desde este espacio podemos aportar con una solución a las múltiples necesidades que tiene la población LGBTI en situación de movilidad humana en el Ecuador. Así que era sumamente importante poner el hombro para que nuestras hermanas, hermanos y hermanas de Venezuela, población LGBT como tal, tengan también la oportunidad de estar en un espacio seguro, de un trabajo entre pares y sobre todo tener la sensibilidad para, con la capacidad de escucha necesaria, ofrecerles un espacio que les permita también solventar estas diferentes necesidades que en diferentes momentos tienen que venir atravesando, no solamente dentro de Venezuela, sino también al momento en que salen. Todo el trayecto hasta llegar, en este caso, a su país de destino. Pero bueno, en Diálogo Diverso también estamos trabajando en diferentes proyectos. En el marco y en el cumplimiento de nuestros 4 ejes, trabajamos fuertemente en temas de democracia, sobre todo desde un enfoque de género, que motiva también la participación de diferentes jóvenes y que se ha fundamentado muchísimo en trabajar también desde una lógica descentralizada. Es decir, poder llegar con proyectos ciudadanos que no solamente se concentren en las ciudades más grandes, sino también en otros territorios donde ha sido indispensable fortalecer este activismo ciudadano y motivar al mismo tiempo el desarrollo de herramientas para que más jóvenes se vinculen en el quehacer democrático. Dentro de la línea de género, desde Diálogo Diverso también, trabajamos actualmente con el apoyo de la cooperación alemana en el Ecuador en el desarrollo y la creación del primer observatorio de violencias hacia mujeres y población LGBTI, lo cual se enmarca en el Plan de Gobierno Abierto Ecuador, siendo este el objetivo número 7 que en este momento, pues Diálogo Diverso, con el apoyo de otras organizaciones, está impulsando y sacando adelante para su desarrollo. Era completamente importante tener por primera vez este observatorio que nos permita generar y obtener la información necesaria para generar los análisis, la data específica para poder hablar y que desde la ciudadanía podamos hacer un seguimiento efectivo de cómo está la situación de violencia hacia mujeres, población LGBT, motivando canales de comunicación directas con el gobierno ecuatoriano para la creación de política pública, planes y programas efectivos que permitan la erradicación en el tiempo de toda forma de violencia hacia las mujeres y población sexodiversa. Pero bueno, para regresar nuevamente al tema LGBT, que es un poquito el tema que nos convoca, yo quiero comentarles justamente que si bien en este momento estamos atravesando una transición de gobierno, tenemos por un lado un nuevo presidente, una nueva asamblea y toda una nueva cartera ministerial, desde la población LGBT tenemos algunas, por un lado, percepciones no homogéneas. El activismo como tal es súper diverso y es importante recordar que las necesidades que se enmarcan dentro de la población LGBT en las ciudades grandes no necesariamente son las mismas que dentro de las ciudades pequeñas. Es por eso que es importante tener una mirada mucho más amplia y sobre todo interseccional para reconocer que, si bien existen algunas necesidades elementales que se pueden ver como generales en beneficio de la población LGBT, es sin duda el trabajo territorial y la generación de política pública y ordenanzas que involucran a los gobiernos locales para que a través de las mismas se pueda dar una solución específica a las necesidades que vive la población LGBT dentro de las diferentes ciudades y también abrazando la interseccional de la mirada rural. Pero bueno, en este tiempo se ha venido hablando con muchísima fuerza, ya lo veíamos también las primeras declaraciones que se hicieron desde la Secretaría de los Derechos Humanos, donde a través de un acto especial se acaba de crear por primera vez en el Ecuador una subsecretaría de diversidades. Esta dirección como tal, este espacio técnico de trabajo gubernamental, definitivamente tiene algunos grandes objetivos, entre los cuales han sido mencionados el trabajar justamente en la eliminación progresiva de las clínicas de deshomosexualización y ofrecer un proyecto de vida seguro para quienes han sido víctimas de este tipo de espacios. Pero sobre todo, y uno de los puntos más importantes, es avanzar en la creación de una política pública LGBT, la cual, sin duda alguna, ha sido una de las grandes demandas por parte de la población
y de hecho ha sido una de las grandes deudas del Estado. Pero muchísimas personas dirán, ¿por qué una política pública específica? Y es que es importante, es súper importante que al mismo tiempo en que se generan diferentes programas o propuestas desde el Estado para proteger, pero sobre todo garantizar el acceso a los derechos de las diferentes poblaciones, también era importante que la población LGBT podamos contar con este recurso. Esto en el marco de que el acceso real a los derechos para las personas de LGBTIQ más en el Ecuador siguen siendo todavía complicadas de poder acceder en su totalidad, siendo la población de hombres y mujeres trans quienes viven mucho más afectadas y afectados por parte de las diferentes formas de discriminación que impiden que este goce de derechos se pueda dar en igualdad de condiciones. Nuestro marco constitucional, tan robusto, tan garantista y tan grande, ya estipula que todas las personas gozaremos de los mismos derechos, pero lastimosamente el contexto conservador, violento y LGBTI-fóbico que discrimina a la población LGBT ha hecho que la posibilidad real de acceder en igualdad de condiciones a la salud, al empleo, a la educación, al seguro social, inclusive a la participación política, tengan todavía diferentes limitaciones. Entonces, crear una política pública abraza diferentes aristas. Por un lado, la responsabilidad inmensa que tiene el Estado de crear un espacio de trabajo técnico, lo cual se va a dar ya a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pero particularmente de esta Subsecretaría de Diversidades, para que sea el espacio ideal donde podamos converger entre el gobierno y la sociedad civil, asumiendo cada uno los roles que nos competen, pero sobre todo identificando los espacios perfectos donde podamos converger en aras de que la creación de esta política pública pueda contemplar de una manera integral las necesidades que tenemos las personas de LGBT en el Ecuador desde una mirada interseccional, territorial, pero sobre todo de una manera interseccional que es profundamente importante, teniendo en cuenta que no solamente es importante que se cree una política pública, sino también que exista un recurso económico necesario para la implementación de la misma. Y bueno, en este mes que se acabó ya, el mes de junio, en el que el mundo entero celebra la diversidad sexogenérica, es importante recordar a la ciudadanía que cuando hablamos del orgullo LGBT, el objetivo no es vanagloriarse de un tema vacío, sino más bien completamente reivindicativo. En un contexto de violencia, en un contexto de país en que lastimosamente las personas LGBTI seguimos siendo discriminadas por cómo sentimos, por cómo nos vemos o por cómo nos autopercibimos, es importante reconocer que salir del closet no solamente que es un acto de valentía, sino que también representa un cambio sustancial en la vida de las personas. No todas y todos hemos tenido las posibilidades de salir del closet y de poder encontrar en el tiempo las herramientas necesarias para enfrentar las formas de discriminación y violencia. Lastimosamente en el Ecuador aún existen muchísimas personas LGBTs que no pueden salir del closet y esto de una manera intergeneracional. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, inclusive adultos mayores, que hasta ahora no han podido salir del closet por miedo al rechazo familiar, por miedo al rechazo social, por la invisibilización que hemos tenido por parte del Estado de manera histórica y al mismo tiempo por parte de las comunidades educativas e incluso algunos grupos religiosos que quieren seguir confundiendo a la ciudadanía en que las personas LGBTI estamos enfermas y que por lo tanto no deberíamos gozar de igualdad de derechos. Así que el mes de junio, en esta reivindicación permanente, invita a que desde las diferentes organizaciones sociales, no solamente LGBTs, podamos crear diferentes espacios de sensibilización, encuentro y de reivindicación para conmemorar este orgullo LGBT, que como ya les decía, no es un espacio vacío, no es una banalidad, sino que más bien se enmarca en las diferentes formas de valentía que hemos tenido que identificar en el tiempo para poder afrontar las diversidades de una manera adecuada. Así que esta es una invitación para que como ciudadanía aprendamos a respetar la diversidad, pero sobre todo que aprendamos a valorarla. Una democracia que se construye con más democracia también se construye desde un enfoque de diversidad. Así que hay la invitación para que entre todas y todos saquemos adelante al Ecuador, nos pongamos la camiseta por el país, teniendo en cuenta que las diferencias son fundamentales y es este marco de la diversidad que no solamente nos enriquece, sino que nos convoca de manera permanente a respetar al ajeno, a respetar el pensamiento divergente y más bien valorar
todas aquellas cosas que como ecuatorianos o como ecuatorianas nos permiten unirnos para poder trabajar por un mejor país, por una mejor ciudadanía, que respete las diferencias, pero sobre todo que valore que la diversidad es el componente fundamental de la democracia. Muchísimas gracias por este espacio en Talks al Grano. Mi nombre es Danilo Manzano y ha sido un gusto inmenso poder compartir con todas y todos ustedes.